Bonjour, Madame et Messieurs. Bienvenue à la conférence de l'Association espagnole des franchiseurs. C'est un plaisir de pouvoir parler du marché tunisien et de la possibilité pour l'Espagne. Nous remercions tous les orateurs qui sont avec nous aujourd'hui por leur participación. Muchos buenos días a todos y es un placer poder contar con las relaciones internacionales con FIPA Túnez. Tenemos el placer de poder contar con la Madame Hassar Sassi, que es ministra plenipotenciaria de la Embajada en Funciones en Túnez. Es un placer también contar con el Monsieur Abed Basset Hamid, director general de FIPA Túnez, y de todos los oradores, como es, y el apoyo fundamental, muy importante, de lo que ha sido Ibrahim Medini, que es el verdadero artífice y para que hoy estemos todos nosotros hablando del mercado tunecino y español. Buenos días, Pabelin Ben Solter, Ibrahim Medini, Montse Bujebal, Madame Chirac y Monsieur Ayat, de Mailboxer. Voy a dar la palabra en primer lugar a Madame Hassar Sassi, ministra plenipotenciaria de Embajada en Funciones de Túnez. Madame, s'il vous plaît. Muchas gracias, merci beaucoup. Bonjour a tous. Señor director general de FIPA, señor director ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores, señor director de la FIPA para España y Portugal, señor presidente de la Cámara Tuniso-Española, señora representante del Parque de Actividades Económicas de PIZERT, señoras y señores, quisiera en primer lugar expresarles mi felicidad por estar hoy con ustedes y agradecer al FIPA la organización de esta jornada de inversión y de colaboración económica entre Túnez y España. Como saben ustedes, Túnez, que ha concluido con éxito su transición democrática, trabaja actualmente para asegurar su recuperación económica y garantizar las mejoras en las condiciones de vida de su población. Para lograr la transición económica, el gobierno ha adoptado un plan de desarrollo que persigue alcanzar la estabilidad y relanzar la economía, estimular la iniciativa privada y reforzar los principios de transparencia y de buen gobierno. La nueva ley de inversión de abril de 2017 recoge ventajas y incentivos financieros, nuevas garantías y facilidades administrativas para los inversores. El señor Don Ibrahim Medini les puede comentar más tarde los detalles de esta ley. Por otra parte, el partenariado estratégico que une Túnez a la Unión Europea y las relaciones privilegiadas que existen con los países europeos en general y con España en particular, constituyen los mayores atractivos que pueden abogar a favor de unas relaciones más profundas y mutuamente ventajosas entre los dos países. Señores y señoras, debido a su posición geográfica estratégica y a su proximidad con Europa, Túnez puede hacer de plataforma de producción y de puente de acceso a otros mercados de nuestra región, como por ejemplo al mercado vecino de Libia o al de los países africanos, así como el mercado común de países de África Oriental y Austral, COMESA, y al de la Comunidad Económica de Estados de África Oriental, ECOWAS. Para acabar, desearía reiterar mi agradecimiento a la FIPA y a la Asociación Española de los Franquiciadores por la organización de esta jornada
y desearles mucho éxito en sus trabajos. Gracias para su atención. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir. Tiene la palabra Mr. Abel Saleh Hani, director general de la FIPA Túnez. Monsieur. Thank you, Mr. Eduardo. Very good morning to all of you participants, speakers to this today webinar. I'm really delighted to join you to the opening of this webinar, which is a good initiative to boost the cooperation between Tunisia and Spain. And I would like to thank the organizing of this webinar, in particular the AEF, the Tunisian Embassy in Madrid, our office in Madrid, and all those who have contributed to the organization of this important event. We are very happy to see that we are working together, Tunisians and Spanish, to boost the cooperation between our two countries, which enjoys strong historical links. And we are also happy to have more than 60 Spanish companies operating in Tunisia in different fields. And the most important that most of them, they are working in partnership with Tunisians. It's very important. They are operating in the agriculture, in the agribusiness, in the engineering. There are success stories and they are expanding their business in Tunisia. It's a good sign. All of us, we are facing tough, difficult situation now within the coronavirus, but we have a strong will to work together to set up a win-win partnership. I think our Invest in Tunisia agency here with all the supporting partners, government organization, joint chamber of commerce, and of course with the support of our embassy, we are ready really to work together to help Spanish companies to explore all the investment opportunities prevailing in Tunisia. My colleagues, Mr. Baligh and Brahim, will cover all the assets of the investment in Tunisia and also all the investment opportunities that are available for Spanish investors. And we are really ready to work together. I know also from the other side in Spain, there are many active organizations they are supporting also all of us in this work. So we have the will, we have the success, and we have to work together. I really wish you fruitful exchange, insights, and ideas. We are looking for that, and we are ready really to support all this work. Thank you for your attention. Thank you very much, President. It's a pleasure. Now, when I start with Mr. Ben Solter, President de TIA Túnez. Please, sir. Now. Thank you so much, Eduardo. Dear speakers, attendees, good morning. First, I'd like to thank AEF Association, the Tunisian Embassy in Madrid, the Joint Tunisian-Spanish Chamber of Commerce, and of course, FIPA, and more specifically, Mr. Brahim, FIPA Madrid office, for organizing this webinar. And of course, for the opportunity to share insights on the current economic collaboration between Tunisia and Spain, and more specifically again, on the investment potential between our two countries and the prospects that Tunisia offers. Let me first give you a very quick overview of TIA. Tunisia Investment Authority is indeed the lead governmental organization in charge of promoting and facilitating the investment journey for both local and international businesses looking to set up and expand their activities here in Tunisia. So we do support businesses thanks to our digital platform during all stages from EU registration, legal incorporation, obtaining licenses, identifying the right talents, and of course, the right plot of land or premises they are looking for,
providing incentives as well, and most importantly, aftercare services. We also play a major role in streamlining and simplifying procedures to ease doing business in Tunisia through a public-private strategic council that debates around investment policies and regulations in order to make them more business-friendly to all companies. According to TIA figures for 2019 and third quarter of 2020, we have registered 4 new Spanish investments for an amount of about 35 million euros to generate over 500 new jobs, basically in renewable energies, construction, and agri-food. This reflects maybe the interest of our Spanish partners, and we are very grateful to their commitment as well as their interest to further explore business opportunities prevailing in Tunisia. And we will, of course, continue to support them, to achieve their objectives successfully here in Tunisia. No doubt, disruptions caused by the COVID-19 have significantly impacted both Tunisian and major international groups established here. But through our permanent exchange with them, I can confirm that they remain confident that they can bounce back once the storm is over. The Tunisian government support to keep businesses operational has been so far extended to both domestic and foreign companies as they contribute, together to creating jobs and to the economy in general. Our priority today, I'd say, is to cultivate a reputation for understanding the new normal and get ready to anticipate, the new trends, such as nearshoring and relocation, trends. Another objective is basically to consider resetting our investment policies to overcome the crisis impacts on investment flows and focus more on transformation drivers such as sustainability and technology development. From our side, we are reviewing our strategies to find out which investment target segments have remained resilient during this tough period by assessing and checking whether our value proposition remain competitive or not. Reviewing our strategies also involves identifying new niches, new emerging niches that they can arise from the global value chains and the international investment remapping as nearshoring, I would say, will offer prospects for Tunisia within our region. It's also important to set priorities by enhancing, as mentioned, aftercare and facilitation capabilities and improving our current value propositions and those related to the emerging priority segments. And I would mention maybe a couple of them, basically pharmaceuticals, textiles and clothing, and agriculture and agribusiness as well. Again, we should mainly focus, as I said, on aftercare throughout the recovery phase, and at the same time review and adjust our strategies to promote those new segments when it comes to lead generation campaigns and account management as well. Dealing with the new leads, as you know, requires new means and strategies, incorporating digital marketing techniques, virtual meetings, as this one of this morning, as well as virtual site visits. So we are aware about all of this, and we are trying, to be in time
with the right means. As I said, at TIA, we have actually adjusted very quickly our way of doing things by putting in place task forces to liaise with companies, local and international companies, as well as partners such as the joint chambers of commerce. So this relation is on a daily basis to disseminate accurate information on different aspects and measures being adopted with the objective, of course, to respond to their concerns in coordination with the other stakeholders on the national and regional levels. Our role has been of a paramount importance, if I may say, to businesses by maintaining a transparent and open communication to reassure them that the Tunisian decision makers are doing all they can to allow them to return to a COVID-secure and safe environment. It's not an easy process. It's very tough, but by keeping an open communication, we will find our way, together. Being at the forefront of investment promotion and facilitation, we will continue to support, the means to find the evidence to plug gaps in increasing investment flows through aligning and simplifying procedures, as well as enabling existing and potential Spanish companies to make the right decision here for Tunisia, to set up new businesses or by reinvesting in our country. So to conclude, I would say within crisis, there will be always, seeds for new opportunities that we need to seize them at the right moment and together. My message to Spanish investors and companies, Tunisia remains a lovely place to visit and a lovely place to do business. Thank you so much. Signor Eduardo, no si oye. Il microfono. I'm sorry. Now I meet you. Thank you very much, Mr. Solten. It's a pleasure, your exposition. And now is the time for Mr. Ibrahim Medini. Please. Muchas gracias, señor Eduardo. Señora embajadora en funciones, señor director general de FIPA, señor presidente de TIA. Solo una palabra sobre TIA. En español, TIA es una cosa familiar, pero también FIPA y TIA tienen relación familiar. Señor Eduardo, señor Mohsen Boujbal, señor Elias Ayad, señora Shiraz, estimados invitados y estimadas invitadas. Les doy mis más cordial bienvenida a esta jornada de inversión y cooperación entre Túnez y España. Les agradezco su asistencia y espero después de esta jornada las informaciones sean de su interés y que disfruten de la conferencia. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Entonces, no lo sé si pueden ver la pantalla ahora. Sí, perfectamente. Sí. Entonces, vamos a responder a una pequeña pregunta. ¿Por qué Túnez? ¿Y por qué en este momento? Como ha dicho señor director general, señor presidente y señora embajadora, Túnez siempre es un lugar para invertir y para desarrollar negocios. Entonces, hay muchas cosas que hacen de Túnez un sitio muy competitivo para la inversión. Creo que hay muchas empresas que saben que Túnez, por ejemplo, para el sector de automóviles,
tenemos una tasa de integración más que 40%, que es una tasa muy interesante. Para el sector de agricultura tenemos éxito en Túnez, tenemos empresas españolas que tienen éxito, success stories en Túnez. Tenemos productos con una calidad organoléptica única en el mundo, gracias a Dios. Hay sol, hay calidad de agua caliente y todo. Por ejemplo, Túnez no es un país muy grande, pero tenemos en Túnez más que 3.400, 3.500 empresas extranjeras en Túnez y tenemos grupos al nivel mundial. Por ejemplo, tenemos el representante de Airbus, que trabaja en Túnez y exporta cada día de productos a Airbus. Y vamos a empezar nuestra presentación con una palabra de un director general de un grupo en Túnez que ha dicho la sorpresa cuando vinimos en Túnez que no hay sorpresa. Entonces no hay ninguna sorpresa para un inversor que va a venir en Túnez. Entonces es una frase que hace la traducción del clima de negocio en Túnez. La sorpresa es que no hay sorpresa. Entonces vamos a empezar con nuestra presentación y vamos a empezar con la nueva ley de la inversión. La nueva ley porque es la última ley del 1 de abril de 2017 y en la última ley de la ley de inversión tenemos 75 artículos. Con la nueva ley tenemos solamente 25 que va a facilitar para el inversor para entender qué va a hacer en Túnez, qué son las etapas para crear su empresa o su proyecto. En la ley de inversión tenemos una libertad total de participación extranjera en el capital de las empresas offshore. Por ejemplo, en el sector industrial en Túnez hay libertad total. Por ejemplo, el señor Eduardo quiere crear un proyecto en Túnez, puede detener 100% del capital de su empresa en Túnez en el sector industrial. Y tiene también la posibilidad de libre transferencia de fondos, beneficios, dividendos y activos al extranjero. Y también hay reducción del número de las autorizaciones y revisión de peligros. Libre acceso a la propiedad de suelo no agrícola para los proyectos de inversión. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay un inversor español que quiere hacer un proyecto industrial en Túnez. Tiene el derecho para comprar terreno, no es alquiler. Entonces puede comprar su terreno. Entonces, los inversores extranjeros tienen el derecho de la posesión de los inmuebles para realizar sus inversiones. Hay un inversor español que va a invertir en Túnez y va a buscar un inmueble. En su primera idea va a alquiler, pero ahora tiene el derecho para comprar el inmueble. Y tenemos en FIPA un servicio que tiene los datos de muebles y de terrenos que puede ayudar al inversor para comprar o para alquilar el inmueble. Por ejemplo, hay muchos inversores que dicen no es seguro cómo voy a comunicar con las personas. Ahora con nuestro servicio en FIPA es un servicio que tiene los datos de todos los inmuebles, los terrenos y es un servicio gratuito de FIPA. Y hay también la posibilidad de contratar un 30% de profesionales extranjeros hasta el tercer año. A partir
de la fecha de constitución de la empresa o fecha de inicio del ejercicio, esta tasa pasará al 10 a partir de 4 años. Hay personas que dicen, ¿qué tengo que hacer? Hay, entonces, 20% que van a volver a España. No, porque si vamos a aumentar el número de los empleos, el 30% va a ser 5 o 10%. Entonces, no hay personas que van a volver a España. Vamos a aumentar el número total de los empleos. Y hay posibilidad de reclutar a 4 profesionales en todos los casos y con la autorización del Ministerio encargados del empleo. Vamos a pasar ahora a una parte muy interesante en la ley de inversión, es la parte de arbitraje. Espero que no hay ningún problema entre españoles y tunecinos, pero hay una parte de arbitraje que da la posibilidad a la inversor extranjero para la resolución de conflictos. Y el inversor puede elegir la parte que va a hacer el arbitraje. Entonces no hay ningún problema. Y hasta ahora no hay muchas cosas o conflictos entre inversores tunecinos y españoles. Vamos a pasar a otra cosa, que son las primas o los incentivos. Antes tenemos 3 grupos para desarrollo regional. Ahora tenemos solo 2 grupos de inversión, de desarrollo regional. Vamos a hablar del segundo grupo, que es el más interesante para las inversiones. Hay una prima de inversión hasta el 30% del coste total del inversor. Y hay deducción total de 100% de la base imponible durante 10 años. Y también hay una contribución patronal durante 10 años. ¿Qué significa contribución patronal? Por ejemplo, la empresa no va a pagar para la seguridad social durante 10 años, pero es progresiva. Por ejemplo, el primer año 85% hasta 0% el año 10. Y ahora vamos a hablar de proyectos de interés nacional. Proyectos de interés nacional, sí, el coste de la inversión es más que 50.000 dinares tunecinos o mínimo 500 empleos durante 3 años. Y 50 millones de dinares es más o menos 17 mil euros, no es mucho. Y hay también la toma a cargo por el Estado de los trabajos de infraestructura. Por ejemplo, hay una empresa que va a hacer un inmueble en una zona industrial, en su terreno. El Estado tunecino puede participar en las obras o trabajos de infraestructura en la zona industrial, que va a facilitar todo para el inversor. Y vamos a hablar de Túnez en la región. Túnez es el número 1 en el norte de África en la competitividad de los talones, según Global Talent Competitiveness 2018. Y también para el ecosistema de emprendedor, según Global Entrepreneurship 2018. No es el equipo de FIPA o de TIA que dice todo, son organizaciones internacionales. Y también para la innovación, según Bloomberg Innovation Index 2018, y también para la competitividad. Túnez es el primer país exportador mundial de dátiles.
porque Túnez no exporta solo la cantidad, pero Túnez tiene la mejor calidad de dátiles en el mundo. Es una calidad organoléptica única. Y el señor Eduardo sabe que todo el mundo quiere cambiar el azúcar glicosa en fructosa. Y ahora hay proyectos en España para hacer la fructosa de dátiles. Y importan dátiles de Túnez. Y ahora, hoy, tenemos con nosotros un socio, el principal socio de España en el sector de dátiles es el señor presidente de la Cámara Tuneso-Española. Y Túnez es el exportador, el segundo exportador en África de los productos biológicos. Y tenemos una estrategia nacional para desarrollar este sector, por ejemplo, para plantas aromáticas y medicinales, para productos como verduras y otros. Túnez es el segundo productor de componentes automóviles en África. Y Túnez es el tercer productor mundial de aceite de oliva. Pero Túnez en el mismo año es el primer productor. Pero, ¿por qué decimos es el tercer productor en este año? Porque España no contabiliza el producto que se vende en Europa. Entonces, España es el primer productor mundial en cantidad, pero Túnez es el primer exportador de aceite de oliva con una producción de 350 toneladas. Túnez ocupa el tercer puesto mundial en términos de número de diplomas de tercer ciclo en ciencias, ingeniería, industria y construcción, según Global Innovation Index. Y cuando hablamos de ingeniería y diplomas, saben que en Túnez hay ingenieros que trabajan para grupos a nivel mundial, que hacen aplicaciones para grupos a nivel mundial. Entonces, ingenieros en Túnez son ingenieros para la tecnología mundial. Vamos a hablar, he hablado de las empresas extranjeras en Túnez. Hay un número importante de las empresas extranjeras y nuestra misión es desarrollar el número de las empresas españolas en este número, porque cuando miramos 3.500 empresas extranjeras y solamente 60 o 61 empresas españolas, es un número un poco pequeño. Tenemos que desarrollar con AIF, con todos los socios. Son las 10 países el más importante en la inversión directa extranjera. Y España es en el 4 puesto, después Alemania, Italia y Francia. Y este año también España es en el top 10, pero tenemos que mejorar juntos. Hay la repartición de la inversión extranjera directa en Túnez, 57% para la industria y solamente 1% para la agricultura. Tenemos que hablar de la agricultura porque tenemos un caso de éxito. La empresa Sanlúcar que trabaja en Túnez, trabaja en el sur del país y en el norte del país. Entonces, un éxito, ahora tenemos empresas que quieren hacer el mismo ejemplo de Sanlúcar y estamos aquí para desarrollar el número de empresas españolas en Túnez.
Túnez es un vivero de talentos, sistema educativo eficiente, cantinera de graduados de alto potencial y competencias en investigación y desarrollo. Cuando hablamos de la investigación y desarrollo, hablamos del outsourcing, hablamos de la tecnología, hablamos de la agricultura, porque tenemos muchas cosas que son producidas en Túnez. Y en este momento podemos hablar también de la investigación y el desarrollo para la pandemia, y tenemos el Instituto Pasteur que trabaja en este ámbito para mejorar la visión del país. Tenemos una infraestructura visiblemente mejorada, tenemos 9 aeropuertos internacionales, 7 puertos marítimos de comercio y una terminal petrolera. Tenemos una red de carreteras de 20.000 kilómetros, porque Túnez no es un país muy grande. Tenemos polo de competitividad en diversas actividades, más que 150 zonas industriales y 2 parques de actividades económicas. Tenemos con nosotros señora Shiraz, que va a presentar el Parque de Actividades Económicas de Bizerta. Tenemos 11 tecnoparques con 3 en las tecnologías de comunicación y 18 parques cibernéticos regionales. Cuando hablamos de tecnoparques, tenemos tecnoparques con especialidad. Por ejemplo, en Bizerta tenemos tecnoparques para la industria agroalimentaria, en Sidi Thebet, en Túnez, tenemos tecnoparque de biotecnología y también para otras actividades, por ejemplo, para el textil. Hay sectores en crecimiento como el sector de industria mecánica y electrónica. Eléctrica es el primer sector exportador de Túnez, y Túnez tiene el puesto 7 como proveedor de la Unión Europea en la mecanicaría eléctrica. Tenemos muchas empresas en el sector de automóviles. Es un lugar de referencia en el sector de componentes de automóviles. Y tenemos puntos fuertes: la presencia de grandes fabricantes de equipos, proximidad geográfica y platos de entrega, manos de obra y gran notoriedad sobre toda Europa y disponibilidad de tecnológicos. Y tenemos la Asociación de Fabricantes de Equipamientos, TAA, que es la hija de FIPA, siempre trabaja con FIPA y tiene despacho en FIPA. Tenemos marcas, por ejemplo, Yazaki, Value, Krober & Schober. Yazaki, en el momento de 2011, continúa la inversión en Túnez porque tiene confianza en Túnez. Yazaki tiene en el sur del país, en Gafsa, y tiene el norte del país. Es un ejemplo que confirma la seguridad en el país. Por ejemplo, Krober & Schober y Sumitomo, que es un gigante japonés que ha elegido Túnez para la inversión. Y el gigante japonés de componentes de automóviles, Sumitomo, acaba de elegir Túnez para lanzar su nuevo proyecto de inversión. La aeronáutica. La aeronáutica también es un sector muy importante. Tenemos el representante de Airbus, que es Stelia. Ahora tenemos más que 80 empresas que trabajan en Túnez, con una manera directa o indirecta. Y
por el sector aeronáutica hay una plataforma industrial integrada dictada exclusivamente a la aeronáutica. Una superficie de 200 hectáreas y de las cuales 20 hectáreas para estiliar. Una empresa en 20 hectáreas, que es muy, muy interesante. Y tenemos empresas como Lacroix, Altran y muchas, entonces más que 80 empresas. Y también tenemos una asociación de empresarios, GITAS. Entonces, cuando miramos una asociación empresarial, es una confirmación que hay importancia del sector privado. Para el sector agroalimentario, como dicho, hay empresas que trabajan en Túnez, que tienen confianza en la calidad organoléptica del producto tunecino. Y como he hablado, Túnez es hace 6 años el primer exportador mundial de aceite de oliva. Y tenemos Keiko, que es una empresa española que trabaja en Túnez, en el sector de leche. Tenemos Sanlúcar, tenemos muchas empresas que trabajan en Túnez. Ahora vamos a hablar un poquito del sector offshoring, pero ahora con el nuevo concepto, con nuestra dirección general, hablamos del outsourcing. Es el cambio del concepto. Es un sector en plena expansión, infraestructura de referencia mundial, recursos humanos disponibles y cualificados y infraestructura de referencia mundial. Tenemos un proyecto que se llama Smart Tunisia, que ayuda a startups para el desarrollo de este sector. Ahora vamos a hablar del sector de industria farmacéutica. Una cosa muy importante, para el sector industria farmacéutica, si hay una empresa que produce un medicamento en Túnez y tiene la AMEM, es la autorización para vender el producto. En francés, c'est l'autorisation du Monsieur le Marché. Si la empresa tiene la AMEM en Túnez, tiene el derecho para vender en otros países. Y tenemos muchos grupos internacionales que tienen confianza en Túnez y que producen en nuestro país. Ahora es una palabra sobre el sector textil. En Túnez ahora hablamos del sector de textil técnico, el sector de textil para automóviles, para aviones, Y hay otra cosa muy importante y podemos hablar de ella, es que tenemos el Tecnopark del sector textil. Ahora hay investigaciones en Túnez. Señor Eduardo, es una cosa importante, es hacer un textil que puede detectar la presión arterial de la persona. Muy interesante. Entonces, hay investigación, hay desarrollo, no solamente textil técnico para coches, pero tenemos investigación en otros sectores. Tenemos marcas, sabemos todos, Zara, Sirio, Zara español, y muchas, por ejemplo, NAFNAF, United Color of Benetton. Y cuando hablamos de Zara o United Color of Benetton, no es el comercio, producen en Túnez, tienen fábricas y producen en Túnez. Y las actividades del textil. Ahora vamos a hablar de nuevas oportunidades de inversión. Energías renovables. Túnez tiene una estrategia nacional para hacer el cambio y es una oportunidad muy interesante porque tenemos ahora en España empresas que quieren trabajar en el sector de fotovoltaico en Túnez. En el medio ambiente, tratamiento de residuos, agua también. Tenemos a Bengoa, que es una empresa española que trabaja ahora en Túnez en el sector de tratamiento del agua.
turismo médico, cultural, residencia y servicios que se prestan a las empresas, servicios logísticos y formación, proyectos de infraestructura, telecomunicación, red de carreteras y también el sector financiero. Voy a hablar un poquito de una línea de crédito firmada en febrero 2019, que es una línea muy interesante que puede ayudar a las empresas españolas para hacer partenariado con empresas tunecinas. Por ejemplo, van a crear una empresa en Túnez y quieren importar el equipamiento desde España. Esta línea de crédito puede ayudar mucho a las empresas para empezar sus negocios en Túnez. Y la Cámara Tunesio-Española, he hablado con el señor presidente y todo el equipo de la Cámara, están listos para ayudar a empresas cómo pueden beneficiar de esta línea de crédito. Voy a hablar también un poquito de la empresa española Sanlúcar, que fue seleccionada recientemente para recibir el premio Hanon para la promoción del codesarrollo por parte de la inversión responsable en Túnez. Entonces, es muy importante y podemos hacer otros éxitos. Hay avances importantes en materia de inversión y ahora todo, por ejemplo, FIPA, TIA, y hay otras agencias que trabajan para mejorar el ámbito de inversión en Túnez. Hay grandes pasos en el camino hacia la mejora del clima de negocio. He hablado de la nueva ley de inversión, pero en noviembre de 2017 hay inicio del programa de reforma del clima de negocios. El 30 de octubre de 2018, Túnez gana 8 puestos en el ranking del informe de Doing Business después la implementación de 50 medidas regulatorias y administrativas. En abril de 2019 hay la adopción de la ley transversal de la mejora del clima de inversión. Según Doing Business 2020, Túnez pasa al puesto 63 al 19 en la categoría Startup Your Business. Cuando miramos del 63 al 19, entonces hay una mejora muy importante. Sabe que Túnez tiene muchos convenios con otros países del mundo. Comienza África, Agadir, CDAO, por ejemplo, África del oeste comienza también. Y Túnez es un socio privilegiado de la Unión Europea desde 2012. Túnez también ha firmado 52 convenios de doble imposición. Entonces, cuando un inversor que mira que Túnez tiene 52 convenios de doble imposición, va a elegir Túnez para invertir. Y Túnez también ha firmado 54 acuerdos bilaterales. Vamos a hablar un poquito. No lo sé, señor Eduardo, si el tiempo. Medini, vamos muy mal de tiempo. Es muy interesante, pero yo quiero ser muy educado con Túnez, por supuesto, pero creo que hay otros compañeros que van a sufrir el tiempo. Sí, entonces voy a hablar solamente de 2 cosas para la creación de las empresas, permitir a las personas jurídicas crear una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, y también hay simplificación de procedimientos de partenariado público-privado para permitir al titular de un contrato de partenariado entre el sector público y privado disfrutar de derechos de explotación con la cesión de una bonificación de ofertas
espontáneas. Voy a hablar un poquito de la modernización, pero el señor presidente de la TIA está con nosotros. Es el nacimiento, el 20 de junio de 2019, la digitalización de procedimientos administrativos en beneficios de los inversores. Y muchas gracias y estamos listos para responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mr. Medini. Ha sido un placer. Me quedo con todo. Sería bueno que nos pasaran la presentación para poderla enviar a todos nuestros, con vuestra autorización, a todos los empresarios españoles con más detenimiento. Creo que cada hoja necesita un análisis muy profundo porque creo que hay mucha información y hay que analizarla bien. Y felicidades por todo ello. Siento, el tiempo es complicado para todos, pero bueno, no pasa nada y todo sea por el bien de las relaciones Túnez-España. Pero sí que me quedaría con dos cosas muy interesantes. Todo el concepto del aceite, la lucha comercial de lucha entre España y Túnez por el aceite, muy competitiva, y sobre todo por el tema de la ropa que contiene y que sabe que los que somos hipertensos sabemos si la tensión nos sube o nos baja, depende de lo que nos pongamos. Muy interesante, no lo había oído nunca. Por favor, señor Eduardo, no somos incompetencia, pero no, porque España es el primer importador de aceite de oliva de Túnez. Entonces hay cooperación, no es... por supuesto. España importa de Túnez. Muchísimas gracias, un placer, Ibrahim. Desde el principio ha sido muy fácil montar este tipo de jornadas que creemos que no va a ser la primera, hay que hacerlo más veces para seguir desarrollando el proyecto. Y ahora tenemos el paso al presidente de la Cámara Túnez-Española, Mr. Mohsen Boughebal, que agradecería tanto a él como a la señora Girac y a Mr. Ayat. Intentemos ser muy concretos porque si no se nos va el tiempo. Por favor. Muchísimas gracias. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Eduardo. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire. Particulièrement, je voudrais remercier les représentants et les organisations du FIPA, du TIA, de l'Association espagnole de franchise. Je voudrais aussi remercier la représentante de l'ambassade de Tunisie à Madrid. Je vais être bref, la vérité. Les exposés qui ont été faits ont été largement exhaustifs. Ils ont présenté tous les avantages de la Tunisie pour investir. Moi, je voudrais attirer votre attention sur un avantage simple, c'est que Tunis est à 1h30 de Barcelone, elle est à 2 heures de Madrid, et Tunis, c'est vraiment, la Tunisie est un pays qui est presque, on pourrait dire, un pays en Europe. Notre chambre de commerce tuniso-espagnole a été créée récemment. Elle a été créée principalement pour soutenir les entreprises espagnoles qui voudraient investir en Tunisie, les entreprises aussi espagnoles qui existent en Tunisie et qui ont des préoccupations. Nous sommes l'interface entre le secteur privé et l'administration tunisienne et aussi l'administration espagnole. Nous travaillons la main dans la main avec le bureau économique de l'ambassade d'Espagne à Tunis. Nous voudrions principalement promouvoir des secteurs prioritaires. Je retiens particulièrement le secteur de l'agribusiness et de l'agriculture, le secteur de l'énergie renouvelable et le secteur de la technologie de l'information. Comme a mentionné Ibrahim,
Nous faisons la promotion de la ligne de crédit de 25 millions d'euros auprès de nos adhérents pour pouvoir utiliser rapidement cette ligne qui a des avantages financiers très intéressants puisqu'elle peut avoir 5 années de grâce et 10 ans de remboursement avec un taux d'intérêt relativement bas de 6,5 en dinars tunisiens et beaucoup moins en euros. Je voudrais finir pour dire que nous devons tous, administration et secteur privé, nous préparer pour l'après-Covid. L'après-Covid nous donnera de grandes opportunités des deux côtés, du côté espagnol comme du côté tunisien. Mon appel est qu'on puisse identifier rapidement ces opportunités et qu'on puisse ensemble travailler sur ces opportunités pour les concrétiser dès que cette pandémie s'arrête. Le côté franchise est important en Tunisie et important aussi pour les entreprises espagnoles qui ont la possibilité de s'installer pour produire en Tunisie et vendre jusqu'à 30% de leurs produits sur le marché local. Et ce serait une introduction de leurs produits sur le marché local. Voici mon appel. Je vous remercie tous et je félicite tous ceux qui sont intervenus avant moi. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup, M. Moret. Merci pour le temps. C'est incroyable, ces 5 minutes. Il y a sommé toute l'information. Merci beaucoup, monsieur. Now, Madame Chirac, s'il vous plaît. Madame Chirac. Madame? Oui, je vous entends parfaitement. Parfait, parfait, merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, je voudrais commencer par remercier tous les intervenants à ce webinaire et qui nous ont donné l'occasion de présenter notre parc. Je tiens à remercier nos amis espagnols, l'association espagnole de franchise, la représentante de l'ambassade de Tunis en Espagne et notre ami aussi de FIPA Espagne. Et aussi, sans oublier bien évidemment nos amis Siar Belbast ou Sibelir, donc de la TEA, de la FIPA. Et donc, c'est un réel honneur pour nous d'être présent avec vous aujourd'hui. Bon, Monsieur Bedi, en fait, malheureusement, il n'a pas pu être présent tout au long du webinaire. Peut-être bien qu'il aura un peu de temps libre. Il va se joindre à nous tout à l'heure. Donc, pour la zone franche de Bizerte ou le parc d'activité économique de Bizerte, je vais essayer d'être rapide, juste pour donner un peu une idée sur ce que nous faisons, ce que nous avons actuellement aujourd'hui au sein de notre zone et ce que nous espérons réellement de ces actions de partenariat et de coopération, que ce soit avec nos partenaires stratégiques, la FIPA, la TEA, ou aussi avec tous les représentants en Espagne ou à l'étranger d'une façon générale. Donc, la zone franche, c'est une expérience, à mon avis, c'est une expérience modèle en matière de polarisation des investissements directs étrangers qui a été créée en 1992. Donc, on a aujourd'hui pratiquement 27 ans d'existence. C'est un site principalement d'accueil pour les entreprises totalement exportatrices. Donc, on est là bien tombé. Donc, si jamais toute entreprise espagnole intéressée par une implantation en Tunisie, donc c'est un site réellement attractif pour les investissements étrangers. Que ce soit opérant dans les 3 secteurs, industrie, commerce ou services, il peut aussi faire même les 3 activités à la fois en même temps, avec une même déclaration d'investissement. On est donc habilité à donner donc une même déclaration pour les 3 activités à la fois.
Ce qui a vraiment très bien marché dans l'expérience de la zone franche de Bizerte, nous sommes deux zones franches en Tunisie, l'un au nord qui est Bizerte et l'autre représenté par nos amis Azerzis. Donc c'est un peu le cadre légal et réglementaire qui était très bien conçu dès le départ. En fait, nous agissons dans un cadre de partenariat public-privé, avec la majorité du capital est détenu par des privés, ce qui confère un peu à la zone ou à l'exploitant, et il est appelé légalement exploitant, une certaine souplesse de gestion. Et c'est très important pour avoir une certaine souplesse et surtout réactivité auprès des investisseurs étrangers. Nous sommes créés dans un cadre de PPP avec des objectifs bien définis dès le départ, avec un cahier de charge qui était bien ficelé entre le ministère de l'Industrie en Tunisie et l'exploitant qui est l'autorité de la zone. Donc, des objectifs dès le départ qui ont été bien fixés au niveau de la promotion des investissements, au niveau de la création des nouveaux emplois, au niveau de la promotion des exportations et aussi le transfert de technologies. Si on parle un peu des atouts distinctifs de la zone franche, c'est vrai, en Tunisie, on a pas mal de zones industrielles, on a des pôles de compétitivité, des technopoles agroalimentaires. On est complémentaires réellement, pas de concurrence aujourd'hui, mais chacun a ses spécificités peut-être, que ce soit de par la loi ou de par la spécificité sectorielle de chaque zone et de chaque région aussi. Par exemple, la zone franche de Bizerte, je vais essayer un peu de vous parler un peu les atouts, les points forts de notre zone. Donc, c'est vrai qu'il y a des atouts qui ont milité en faveur de notre zone, comme la position stratégique à l'extrême nord de la Tunisie. C'est un emplacement stratégique extraordinaire, la proximité des grandes capitales du monde, etc. Ça, c'est valable pour toute la Tunisie. Mais aussi l'existence d'une infrastructure portuaire, une existence d'une infrastructure industrielle bien développée au sein de la région de Bizerte. Il y a aussi l'existence d'un bassin de main-d'œuvre qualifié, l'existence aussi d'une bonne qualité des aménagements et des infrastructures au sein de la zone, parce qu'on est à la fois aménageur, promoteur et syndic de zone. On fait les trois fonctions à la fois. Donc, on essaie de bien aménager pour bien vendre par la suite. Donc, on fait l'aménagement, la promotion un peu de la zone avec des actions de partenariat et de coopération avec nos partenaires, et aussi le syndic, tout ce qui est maintenance de la zone. Mais réellement, les trois principaux atouts de la zone, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le vis-à-vis unique. Et je vais détailler un peu ce service parce que c'est le service le plus important qui distingue aujourd'hui notre zone, c'est le service de vis-à-vis unique ou le concept de vis-à-vis unique qui a très bien marché et qui a été dupliqué aussi par d'autres pôles de compétitivité en Tunisie. La facilitation des procédures douanières et la flexibilité de l'emploi. Ce sont des trois atouts spécifiques aux zones franches. Donc, si je reviens au premier avantage qui est le vis-à-vis unique, c'est quoi le vis-à-vis unique? C'est plus qu'un guichet unique. C'est une assistance permanente à l'investisseur. Donc, dès l'accueil, même au niveau de l'aéroport, on peut assurer. Donc, dès l'accueil de l'investisseur jusqu'à les premières formalités de constitution, de création de la société, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, juridique, etc., en passant par tout ce qui est formalité technique, d'implantation, de construction, etc. Et même par la suite aussi tout ce qui est donc service d'accompagnement à l'investisseur. Donc, nous faisons toute la chaîne. Et ça a très bien marché. Pourquoi? En fait, ça a très bien marché parce que nous avons une certaine délégation de pouvoir pour l'autorité de gestion de la zone. Donc, par exemple, nous faisons donc tout ce qui est déclaration, tout ce qui est statut, tout ce qui est constitution de la société, et ça se fait rapidement avec une réactivité pratiquement de 2-3 jours pour l'entrepreneur. Et aussi, par la suite, on assiste l'investisseur. Par exemple, c'est quelque chose d'unique sur le territoire tunisien, c'est l'octroi des autorisations de bâtir. Par exemple, chez nous, on donne l'autorisation de bâtir à l'investisseur et rapidement, dans 48 heures. Ce n'est pas les services de la municipalité. Ça, cette délégation de pouvoir à l'autorité de la zone, ce sont des avantages, c'est un gain de temps et d'argent pour l'investisseur, notamment l'investisseur étranger. Donc, cette assistance permanente, on essaie toujours de travailler, d'améliorer nos services de proximité pour l'investisseur, auprès des investisseurs. Et nous essayons toujours de diversifier un peu nos services offerts. Donc, cette notion d'interlocuteur unique, c'est un service très, très, très important. Le deuxième avantage, c'est
la facilitation des procédures douanières. Bien sûr, toutes les formalités douanières se font sur place. Il y a des bureaux de douane sur place, que ce soit à Bizerte ou à Mazapurkiba, et toutes les formalités, du coup, toutes les formalités se font sur place. Donc, il n'y a pas de double contrôle au niveau du port et à la zone franche. Donc, il y a uniquement, et l'opérateur paye uniquement les déclarations. Même le douanier est pris en charge par notre société. Donc, c'est-à-dire les bureaux de douane, tout ce qui est infrastructure pour les services douaniers, c'est pris en charge par notre société. Et ça aussi, c'est un gain de temps et d'argent très important pour l'investisseur. Et même nous intervenons, même s'il y a je sais pas, une problématique quelque part, on essaie toujours d'intervenir même auprès des autorités de la direction générale à Tunis. Donc, nous sommes toujours là pour faciliter les services, donc faciliter l'implantation de l'opérateur. Et vraiment, c'est important parce qu'aujourd'hui, nos investisseurs arrivent à faire des opérations d'exportation même 4 fois par semaine. Le douanier est là, sur place, à l'accueil, 24/24. Ça, c'est très important. Le troisième aussi avantage qui est spécifique à la zone, c'est ce qu'on appelle la flexibilité d'emploi, c'est-à-dire ce qui confère à l'investisseur une certaine souplesse pour ajuster son effectif en fonction de son carnet de commandes. C'est-à-dire, nous avons toujours des contrats à durée déterminée au sein de la zone. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une relation de fidélité entre employeur et employé. Pas du tout, au contraire. Notre expérience qui date de plus de 20 ans montre bien que si un employé fait très bien son travail, il est gardé. Bien au contraire, il est formé même à l'étranger. Mais ça aide l'investisseur justement à avoir cette possibilité d'augmenter ou de diminuer l'effectif en fonction de ses commandes. Là, donc, ce sont les trois, si vous voulez, avantages spécifiques pour notre zone. Bien évidemment, il y a d'autres avantages qui sont le régime fiscal, le régime de commerce extérieur et de change. Le régime fiscal, tout ce qui est imposition, donc on est actuellement à 10%, on va voir la loi de finances pour l'année 2021, mais pour l'instant on est à 10% d'imposition, donc les dégrèvements des bénéfices réinvestis, la suspension de la TVA pour tous les achats locaux, etc. Toute matière première aussi, ou équipement nécessaire à la production, et tout ce qui est donc régime de commerce extérieur et réglementation de change, bien sûr, la liberté d'investir, la liberté de transfert des bénéfices, la liberté de rapatriement des capitaux, etc. Donc, brièvement, c'est un peu les avantages ou les atouts de notre parc. C'est vrai qu'il y a des secteurs porteurs, donc on a essayé de cibler un peu nos secteurs. Pour la zone franche de Bizerte, c'est une zone multisectorielle, on n'a pas de spécialité, et donc, du coup, donc, on trouve dans le secteur de l'industrie une multitude de secteurs industriels, l'aéronautique, la plasturgie, les composants automobiles, l'industrie pharmaceutique, les services aussi. Mais quand même, on essaie de cibler un peu les secteurs porteurs. Par exemple, les dernières années, le secteur des industries pharmaceutiques qui a très très bien marché. On a des industries aujourd'hui qui font une 3e, une 4e extension au niveau de leurs usines. Et je peux vous envoyer aussi même la présentation par la suite. Vous allez voir un peu des leaders mondiaux dans ce secteur qui ont par exemple la plus grande salle blanche en Afrique, le premier fabricant des équipements de dialyse en Europe, c'est FM Bizerte. Il est installé ici sur le site de Bizerte. Et donc, il y a pas mal de success stories dans ce secteur. Pour les réalisations, je vous parle un peu brièvement aussi. Aujourd'hui, le parc enregistre pratiquement 67, même un peu plus actuellement, 67 entreprises étrangères implantées sur les sites du parc, avec une enveloppe d'investissement qui dépasse les 650 millions de dinars, l'équivalent à peu près de 230 millions de dollars d'investissement direct étranger, ce sont des IDE bien évidemment. Au niveau des exportations, par exemple, l'année dernière, on a fait un très bon chiffre, on a fait à peu près 3,4% du total national des exportations dans les industries manufacturières. Donc, on a fait à peu près 1350 millions de dinars d'exportation industrielle uniquement.
sur 80 hectares uniquement. On n'est pas un géant parc, on s'étale sur 82 hectares exactement. Pour donc notre stratégie de promotion, donc on essaie toujours de mettre à jour notre stratégie de promotion, que ce soit au niveau des salons à l'international ou auprès des actions de porte-à-porte ou des B2B. On travaille pas mal avec les services des ambassades, avec les chambres mixtes, que ce soit les tuniso-italiennes, tuniso-françaises, toutes les nationalités pratiquement. Donc, on essaie un peu de cadrer un peu notre stratégie chaque année. C'est vrai que pour cette année, fin de l'année dernière, c'était pas aussi évident avec la pandémie de Covid-19. Mais ce qui est bien, qu'on n'a pas eu de fermeture, on n'a pas eu de départ. Et pratiquement 2020, au contraire, on enregistre de très belles demandes. On a même, on court pour parler avec un investisseur italien espagnol dans la construction navale. Espérons bien qu'il arrive, que ce soit à Bizerte ou autre, mais l'essentiel en Tunisie. Le secteur de construction navale, pas mal, il avance très bien. Et 2020, on a eu de très belles demandes sur ce secteur et on a pratiquement 2 nouvelles conventions signées et pratiquement on aura très bientôt aussi une 3e convention. Voilà. Bon, j'essaie un peu d'être bref, de vous présenter un peu brièvement. J'espère que vous me comprenez en français. C'est pas difficile pour vous, hein, j'espère. Hein. Et voilà, je suis à votre disposition si vous avez d'autres éclaircissements à demander. Mais hier, j'étais en discussion avec justement notre ami de FIPA Espagne. Donc, nous aimerons bien faire des actions ponctuelles, des actions spécifiques en Espagne, voir un peu les axes qui intéressent un peu les investisseurs espagnols, les secteurs sur lesquels on peut travailler ou avoir plus de proximité auprès de nos amis espagnols. Par exemple, aujourd'hui, on a une seule entreprise italo-espagnole, c'est pas une 100% espagnole, dans le conditionnement et l'emballage des huiles d'olive. Sinon, on n'a pas d'autres investisseurs espagnols. Et donc, on aimerait bien, justement, pourquoi pas en 2020 ou 2021 aussi, programmer des actions de coopération, justement, dans ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Hein. Je vous remercie. Et je suis là si vous avez des éclaircissements à demander. Merci beaucoup, Madame Girac. Félicitations pour votre exposition. C'est possible d'envoyer toute l'information de part de l'ISECTA pour Véronique pour envoyer à tous les preneurs dans l'Espagne, s'il vous plaît, Girac. Madame Girac. D'accord. C'est plaisir. Oui. Déjà, je vais essayer de rester en contact avec notre ami de FIPA Espagne, justement. Et comme ça, donc, je peux envoyer bien sûr la présentation. Déjà, c'est une première étape pour avoir des idées bien claires, bien fixes sur ce que nous avons, le catalogue des entreprises que nous avons, etc. Et par la suite, programmer, pourquoi pas, des actions ponctuelles. Parfait, madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, monsieur Ayar, s'il vous plaît. Sí. Voy a compartir mi pantalla. No sé si la pueden ver ahora. Sí, perfecto. Gracias. Ok. Buenos días a todos. Bonjour tout le monde. Soy Ilyas Ayad de la empresa Mailboxes, etc. Antes de empezar un poco la presentación de nuestra empresa y de las oportunidades de desarrollo que tenemos en Tunisia y Norte África. Quería agradecer primero FIPA Tunisia y la Asociación Española de Franquiciadores para organizar ese webinar y también darnos la oportunidad de presentar ese asunto. Otro comentario antes de empezar. Voy a hablar castellano, pero puse las slides en inglés para que si hay alguien que no
habla o entiende bien español pueda seguir la presentación. Ok, vamos. Entonces, Mailboxes, etcétera, para los que no conocen la empresa, es una red de centros multiservicios que ofrecen principalmente soluciones de logística, de comunicación e impresión y de domiciliación. Pequeña historia, la empresa fue creada en 1980, originalmente en Estados Unidos, en San Diego, y luego fue exportada en Italia a través de un acuerdo de Master License, Master Franquicia. Desde ese punto, el concepto se desarrolló en otros países de Europa y también en otros países en otros continentes al final. Así que hoy tenemos una presencia en más de 40 países con una red de más de 1.600 centros. ¿Okay? También otra información importante es que hoy hablamos de un grupo porque en 2017 hemos adquirido 2 empresas norteamericanas, Postnet y Alpha Graphics. Entonces, al nivel del grupo, tenemos una presencia en 52 países con una red de 2.600 centros, entre Mailboxes, etcétera, Alpha Graphics y Postnet. De manera muy breve, lo que proponemos, lo que ofrecemos a nuestros clientes que sean particulares o profesionales. Servicios de embalaje y de envío, servicios de micrologística que están creciendo, como va creciendo el mercado del e-commerce, y de manera muy simple, son servicios que ofrecemos a los que venden online, los que tienen un e-commerce, y es un medio para ellos de externalizar la gestión logística a un centro MBE. Luego proponemos soluciones de impresión y soluciones marketing. En breve son soluciones para diseño gráfico e impresión de todos tipos de documentos y no importa el soporte ni el tamaño. Y finalmente, soluciones de domiciliación, que es como domiciliación en francés o alquiler de buzones. Ok, entonces estuve hablando al principio de nuestro plan de desarrollo en Norte África. Estoy en cargo de la expansión internacional en África y en el Medio Oriente. ¿Cómo crecemos al internacional? Pues lo hacemos primero con la adquisición de otras empresas, como he dicho, con Postnet y Alpha Graphics, pero lo hacemos principalmente a través de Master License. La Master License, para simplificarlo, es un acuerdo que da a un empresario el derecho exclusivo de utilizar la marca, el business concept, el know-how, pero sobre todo el derecho de franquiciar el concept a otras personas en el país, a otros empresarios. Y entonces estamos buscando Master Licensee en los países de Norte África, obviamente incluyendo Túnez, perdón. Antes de acabar mi presentación, quería compartir con ustedes nuestra actividad de expansión en los últimos años. Entonces, 2016 hemos firmado contratos de Master License en Armenia, Georgia y Azerbaiyán. 2017, Ucrania, Grecia, Chipre, Letonia, Lituania y Estonia, más 6 países de la región adriática. 2018 tuvimos nuevos Master Licenses en Hong Kong, Rumania y Hungría. 2019 tenemos los Países Bajos, Singapur, Egipto y Bielorrusia. Y finalmente para el año 2020, por el momento hemos firmado para Bélgica, y si todo sale bien, firmaremos un contrato
para 6 países del Middle East, del Medio Oriente. Y como he dicho, estamos buscando master licenses para Túnez y para también Algeria y Morocco, que son países con mucho potencial, especialmente para Túnez, como lo hemos visto durante las presentaciones. Entonces, si les interesa la oportunidad o si quieren hablarlo más en detalles, con gusto. Aquí tienen mi información de contacto, o de todos modos pueden ver nuestra página web y encontrar más información. Entonces, una vez más, gracias a FIPA Túnez, gracias a AEF y gracias también a todos los participantes. Merci beaucoup. Muchas gracias, Ayad, Mr. Ayad. Un placer de tu exposición y de tu brevedad, ¿no? Dado que el tiempo a veces es escaso. Bueno, pues por mi parte creo que ha sido un éxito. Muy interesante todas las informaciones. En la medida que sea posible que nos envíen, si es tan amable, Medini, toda la información posible, aunque sea en francés, en inglés, es igual, pero es muy interesante tanto del parque como de la información del país, como todo aquello que Madame Hassar y Madame Chirac ha expuesto. Y que, bueno, estamos fuera de tiempo. Si hay algún tipo de pregunta del público o entre ustedes, y si no, daríamos ya por cerrada la jornada, si les parece a ustedes bien. Yo quisiera, señor presidente, Madame. If you allow me, I just want to say 2 words, please, just very briefly. I early forgot to mention Senor Ben Sultan, the president of TIA. Please forgive me, Senor Ben Sultan. It's just an honor and a pleasure to have you. Same for Mr. Elias Ayad, which I think for his brief and very clear presentation. I shall also renew and reiterate the entire disposal of the embassy to fully collaborate with the Spanish investor in order to guide them and to help them identify the best investment opportunity in Tunis. And also I reiterate our commitment to continue to collaborate with FIPA, with Senor Medini and all the other Tunisian entities in charge of international commerce and investment. Thank you very much. You're welcome. Okay, Madame Hassar, for me it's a pleasure if you finish the meeting. Thank you very much. Shall I say some word? Okay. Okay, you finish, you finish, Madame. Okay. Well, thank you very much for all of you for all these very, very clear, excellent presentation. I think that's a very good opportunity to meet together and to exchange about investment opportunity in Tunis, and we remain at your disposal for any clarification, for any further information. Thank you very much. You are welcome, Madame. Ha sido un placer y sin más, con todo el cariño del mundo, un placer, mucha salud para todo el mundo y hasta la próxima. Merci beaucoup. Hasta la próxima. Thank you very much for all. Merci. Thank you. Thank you. Shukran. Merci. Merci. Shukran.